escuchando, queremos escuchar, por supuesto, lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. Así que quiero invitarlos a que miremos una historia hermosísima de la Escritura que está en el segundo libro de Reyes, capítulo 23. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículos del 1 al 8. Indudablemente que la historia del rey Josías empieza desde antes del capítulo 22. Pero hoy vamos a mirar algo muy especial y quiero invitarlos a todos ustedes a que nos metamos nosotros, nos sumerjamos de alguna manera en lo que significa preparar un lugar para que la gloria de Dios sea derramada en nuestras vidas. Escuchen bien, mis hermanos, preparar un lugar para que la gloria de Dios sea derramada. Yo tengo la seguridad de que cada uno de nosotros anhela que la gloria de Dios sea derramada en nuestros hogares, en nuestros vecindarios, en nuestras comunidades, en nuestras naciones. Por supuesto que sí. Oramos, le pedimos al Señor, clamamos de diferentes formas, creemos por supuesto que Dios lo quiere hacer, así que preparémonos bien, preparen bien sus oídos esta mañana, estemos atentos a lo que Dios nos va a decir, porque indudablemente que el Señor tiene palabra para nosotros y la palabra de Dios es palabra eterna. Cuando nos sumergimos en la palabra de Dios, nos sumergimos en la eternidad de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 23, vamos a leer los primeros 8 versículos de la palabra del Señor allí. Dice la palabra: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera, e hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jeba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda, a la puerta de la ciudad. Señor, te damos gracias esta mañana, mi Dios, y reconocemos, Señor, que en tu palabra, Padre Santo, hay plenitud de gozo, Señor, pero hay eternidad. Los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra es eterna. Y hoy, mi Señor, anhelamos encontrar en tu palabra esos signos de eternidad, mi Señor. Oh Padre Santo, aquello que tú has colocado, mi Señor, y la unción del Espíritu de Dios que inspiró esta bendita palabra, mi Señor, y que ahora puede abrir nuestro entendimiento para que la podamos comprender. Oro esta mañana, mi Señor, que tu palabra llegue directamente a cada corazón y que cada uno de nosotros tomemos esa porción que nos corresponde y nos gocemos sabiendo que tú estás hablando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén, amén, amén. Seguramente ustedes han escuchado antes la historia de Josías. Y no solamente está aquí, también está en el libro de Crónicas. Y es una historia muy inspiradora porque es maravilloso poder nosotros revisar a la luz de la historia lo que sucede. Y cuando nosotros leemos los libros de Reyes, los libros de Crónicas, nos damos cuenta de algo muy interesante. De la manera como obraba el rey, así obraba el pueblo. Si el rey era idólatra, si el rey era pagano, si el rey se apartaba de las cosas de Dios, así mismo hacía el pueblo. Pero si el rey buscaba del Señor, entonces todo el pueblo seguía. Es muy interesante esa conexión que el rey determinaba prácticamente con su vida. Y la historia de Josías es realmente maravillosa. Josías empezó a reinar a la edad de 8 años, y es increíble, 8 años. Una criatura como los niños de aquí de la iglesia.
y su abuelo había sido Manasés, que fue uno de los peores reyes de Jerusalén. Su papá fue Amón, que también fue terrible, solamente duró 2 años como rey de Jerusalén y fue asesinado precisamente. Y entonces viene él, en un momento muy complejo, en un momento bastante difícil, en que en realidad el pueblo entero se había contagiado de toda clase de idolatría, de paganismo y de tanta maldad. En una situación así, en una circunstancia así, viene Josías para empezar a reinar. Y obviamente el panorama que encuentra para todos lados es ese, es un panorama terrible, es un panorama en el cual la gente se ha apartado completamente de Dios, no les importa para nada la palabra del Señor, ni siquiera la han encontrado, no saben qué hacer, han seguido simplemente ritos idólatras, están siguiendo tras las cosas del mundo, no les importa para nada las cosas de Dios. Imagínense ustedes el escenario, imagínense un pequeño niño que viene con semejante descendencia, que viene entendiendo las cosas que han hecho su abuelo, su padre, que podía continuar perfectamente ese tipo de situaciones, que podría seguir en ese, digamos, linaje de maldad, de idolatría, de paganismo y de toda clase de cosas que no están de acuerdo con lo que el Señor desea. Y por eso hoy el Señor nos quiere llevar a que nosotros podamos llegar a reconocer, a entender lo que significa poder preparar un lugar para la gloria de Dios, para que sea derramada en abundancia sobre nuestra vida, aún a pesar, escuchen bien, aún a pesar de que nuestro entorno sea un entorno de idolatría. Escuchen bien. Nosotros vivimos en un país que en este momento se está paganizando a ritmo acelerado, y lo entendemos claramente. Y las leyes que surgen todos los días, y las personas y los gobernantes que tenemos, y todo ese tipo de situaciones que estamos viviendo hoy en día, nos muestran un panorama que para nosotros sería desalentador, y nosotros podríamos decir, ¿y qué podemos hacer ante esta situación? ¿Qué podemos hacer? ¿Seguir la corriente del mundo? ¿Seguir lo que el mundo está haciendo? ¿Seguir lo que las leyes están haciendo? ¿Seguir lo que los gobernantes están dirigiendo? ¿O podemos hacer algo diferente? Podemos nosotros en el nombre de nuestro Dios poderoso empezar a hacer algo que marque una historia, que marque un camino diferente, a través de la cual se puedan hacer las cosas de una forma que no la están haciendo los demás. Pero tiene que haber un anhelo profundo en el corazón del creyente, hermanos. Tiene que haber una sed más profunda, simplemente no contentarnos con el decir, yo voy a la iglesia cada semana, escucho un sermón, yo leo la Biblia de vez en cuando, o de vez en cuando me reúno en una noche de oración. Tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más profundo en el corazón de cada uno de nosotros. Y si tú lees la historia de estos hombres de la Escritura, hombres de fe, te vas a dar cuenta que en ellos había precisamente ese anhelo de algo más. Si tú lees la historia de David, hombres como Moisés, hombres como Daniel, como José, vivían desesperados por conocer más del Señor, por tener más, por ver su gloria derramada. Ellos querían ver manifestaciones del Señor constantemente y hacían lo que fuera necesario para que la gloria de Dios fuera derramada no solamente sobre ellos, sino sobre todo el pueblo. Me pregunto, ¿a dónde se ha ido la pasión del pueblo de Cristo? ¿A dónde se ha ido ese anhelo por ver su gloria? ¿A dónde se ha ido en realidad esa voluntad de cada uno de nosotros de decir, Señor, vamos a hacer lo que sea necesario, mi Señor, vamos a buscarte con todo nuestro corazón, lo que sea necesario, pero que tu gloria sea derramada sobre tu pueblo y sobre nosotros? ¿A dónde se ha ido esa pasión? ¿Habrá hoy en día? ¿Habrá personas apasionadas? ¿Habrá personas hoy en día como un Moisés, como un David, como un José, como un Daniel, que dicen, así pase lo que pase a mi alrededor, pero yo voy a seguir buscando de mi Señor y yo voy a hacer lo que sea necesario porque yo anhelo la presencia de Dios en mi vida? Es muy posible que si nosotros tomamos una decisión así, vamos a tener que cambiar muchas cosas en nuestra vida. Vamos a tener que cambiar algunos hábitos que no nos sirven. Vamos a tener que aprender a darle el primer lugar a Dios en todas las cosas. No solamente de palabra. No solamente decir que Dios es primero en todo lo que hacemos, sino además representarlo en nuestra vida, en cada acto de nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestros hechos, en la forma como reaccionamos, en la forma como tratamos a los demás. Y esto es lo magnífico, lo maravilloso de que nosotros podamos reconocer la clase de Dios que tenemos. Cuando Dios llega a algún lugar, ese lugar es transformado. Totalmente es transformado. Nosotros podemos reconocer, por ejemplo, la Biblia nos habla acerca del humilde pesebre. ¿Qué era el pesebre? Simplemente un lugar en donde estaban los animales. Un lugar sencillo, un lugar donde se le daba alimento allí a todos los animales. Pero mis queridos hermanos, cuando Jesús llega allí, cuando nace en ese pesebre, ese lugar se convierte en un lugar de la manifestación de Dios, un lugar de la gloria del Señor.
Hasta la estrella alumbra aquel lugar, hasta los sabios vienen siguiendo la estrella, porque allí en aquel lugar ha sucedido un gran acontecimiento que cambió la historia del mundo para siempre. De un humilde pesebre se convierte en un lugar donde se manifiesta la gloria de Dios. Es hermoso, mis hermanos. Es maravilloso que nosotros podamos reconocer este tipo de cosas. En uno y otro lugar ha habido grandes cambios por la presencia de Dios. En la Biblia nos habla, por ejemplo, la casa de Obededom fue grandemente bendecida porque David dejó allí el arca de la presencia del Señor, y en aquel lugar la presencia de Dios fue suficiente para que llegara la prosperidad y la bendición a ese hogar. Por eso nosotros tenemos una certeza en nuestro corazón. Cuando nos reunimos en este lugar cada domingo, cuando venimos nosotros como pueblo de Dios, mis queridos hermanos, este lugar cambia. Indudablemente que cambia. Aquí durante la semana hay muchas cosas. Hay clases de karate, clases de danzas, una cantidad de cosas que hacen fiestas, hacen toda clase de reuniones en este lugar. Pero mis queridos hermanos, cuando nos reunimos como pueblo del Señor, entonces la presencia de Dios es atraída hacia este lugar, y este lugar se convierte en un lugar de adoración, un lugar de la presencia del Señor, un lugar donde su gloria puede ser derramada para nosotros. Gloria al Señor. Te pregunto esta mañana, ¿es importante para ti ver la gloria de Dios derramada sobre tu vida? Porque si es importante, tengo que hacerte otra pregunta. ¿Estás dispuesto o estás dispuesta a hacer lo que sea necesario para que esa gloria de Dios se convierta en una realidad en todos los actos de tu vida? ¿Estarías dispuesto o dispuesta? El Señor quiere ver una genuina adoración de los suyos. ¿Y saben por qué? Hoy en día hay tanta falsedad. Hoy en día hay tanto engaño, mis hermanos. Eso ya no nos sorprende. Pero ahí está. Cuando va a resurgir lo genuino, mis hermanos, en medio de tanta falsedad y tanto engaño, el Espíritu de Dios va a sacar lo que es verdadero, porque en Él no hay engaño. Gloria al Señor. Ahí es cuando va a resultar lo que de verdad es genuino. Y por eso es que nosotros como pueblo del Señor tenemos que despertar de nuestro letargo. Mis hermanos, cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia, dice la palabra del Señor. Y si nosotros entendemos esto claramente, sabemos que estamos ahora mismo en un ambiente lleno de pecaminosidad alrededor nuestro. Y entonces tenemos que saber que en esa manera en que abunda y abunda y abunda el pecado, va a sobreabundar la gracia sobre aquellos que le buscan con sincero corazón. Y el Señor va a escoger su remanente para manifestar su gracia de manera abundante. Mientras unos están pecando y haciendo desfiles de orgullo al pecado, nosotros estamos siendo receptores de la gracia divina y celebramos todos los días el haber sido escogidos por Dios para tan grandes bendiciones. Hambre por la presencia de Dios. Necesidad de Dios en tu corazón y en tu vida. Mis queridos hermanos, no se trata de ritos, de religiosidad, de costumbres, de tradiciones. Tiene que haber algo más. No se trata tampoco de tus emociones o tus sentimientos. Tiene que haber algo más. Ni siquiera tiene que ver con milagros o conversiones. Moisés lo sabía. Moisés vio los maravillosos milagros, los milagros más impresionantes que un ser humano haya podido contemplar. El mar deteniéndose, abriéndose en dos para que ellos pasaran. Maná que caía del cielo y cosas maravillosas y nubes y fuego y cosas impresionantes. Y sin embargo, eso no lo satisfizo completamente. Él decía: Señor, yo quiero ver tu gloria. Algo más para mi vida. No se trata solamente de ver milagros. No se trata solamente de ver cosas y manifestaciones así. Yo quiero ver tu gloria. Yo te necesito a ti, mi Señor. A ti te necesito. Yo quiero tu presencia, Señor. Y si tu presencia no va con nosotros, ni siquiera nos saques de este lugar. Wow. Qué maravilloso entendimiento de lo que significa anhelar la gloria divina. Y la iglesia se trata de esto, mis hermanos. Cuando nos reunimos en un lugar como este, anhelamos que la presencia bendita de nuestro Dios sea derramada en abundancia, que la gloria de Dios sea derramada en cada corazón de aquellos que le buscan de manera genuina. Pero Dios no va a derramar su gloria donde no se le reconozca, donde no se le honre. Por eso que tenemos que observar si nuestra vida en realidad es un campo fértil para la cosecha de Dios o es un campo árido en donde no se produce ningún fruto, ni la semilla que el sembrador sale a sembrar también nos va a llegar. La historia del rey Josías nos ayuda precisamente a darnos cuenta. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Habrá algo que podemos hacer para que la gloria de Dios sea derramada en nuestras vidas? ¿Habrá algo para que nosotros preparemos ese lugar donde el Señor se manifieste en abundancia? Claro que sí. Y Josías lo hizo. Y eso es lo que hoy en día queremos ver. Porque indudablemente, mis queridos hermanos, Él hizo los pasos adecuados y que nos va a enseñar a través de esa palabra en este día. Lo primero que se necesita para restaurar esa adoración es darle el lugar apropiado a la palabra de Dios en nuestras vidas. Escuchen, el rey Josías reunió a todo el pueblo. Era un rey. Tenía en ese momento, habían pasado 8 años, escuchen bien.
Era impresionante. Un joven de 16 años tiene la autoridad sobre todos los ancianos y gobernantes y príncipes y todos de todos los lugares, porque él es el rey. Y él los llama, los cita para algo muy importante. Él reúne a todo el pueblo. Y entonces lo que hace es que saca la palabra de Dios y empieza a leerla delante de ellos. Y entonces establecen un compromiso real frente a lo que Dios había dicho en esa palabra. Escuchen, un jovencito llevando a todos los ancianos hacia la palabra de Dios. Y esto es lo fundamental. Él entendió algo que nosotros tenemos que entender. Si no hay palabra de Dios, mis queridos hermanos, no puede haber una verdadera adoración, no puede haber un verdadero conocimiento del Señor, no puede haber un derramamiento de su gloria. Y él entendió eso de verdad. Él se dio cuenta que lo primero que tenemos que hacer nosotros es ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, dice Hebreos 4:12. Penetra profundamente hasta partir el alma y el espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de nuestro Dios es palabra viva, es palabra que transforma, es palabra que cambia y además es palabra eterna. Y nosotros nos sumergimos en esa palabra maravillosa y empezamos a entrar en una dimensión de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios seguirá haciendo con nosotros. Por eso tú tomas esas porciones de la palabra y entonces entiendes que hoy Dios te está hablando directamente a través de ella. Y lo tomas para ti. Y sabes que es palabra de Dios y sabes que es palabra eterna. Y estudiamos esa palabra y la predicamos. Pero necesitamos establecer ese vínculo real con esa palabra de Dios. Te pregunto esta mañana, ¿estás cerca de la palabra de Dios? ¿Lees continuamente la Biblia? ¿Se ha convertido en algo importante para ti en realidad? Es muy importante todo esto, mis queridos hermanos. Josías empieza a hacer una reforma en toda la nación. Y esa reforma obviamente tiene que ver primeramente con eso. Hoy en día hay tanta apatía frente a la palabra del Señor que no podemos esperar grandes cambios. A veces vemos a muchas personas simplemente con un poco del mundo, un poco de Dios, pero eso no sirve, mis hermanos, porque el Señor nos llama a un compromiso completamente fiel con Él. No se admite en términos medios, dice el Señor, o están conmigo o simplemente están contra mí. Josías se dio cuenta de la negligencia de sus antepasados en buscar de Dios. Y entonces él dice algo importante, o simplemente lo piensa y dice: aunque mi abuelo fue de los peores, fue un idólatra, fue un pagano, aunque mi padre lo fue, eso no significa necesariamente que yo lo tengo que ser. No, él rompió ese tipo de cosas, ese linaje que estaba recibiendo, todo ese tipo de cosas que venían de atrás. Él dijo: no, yo no voy a tener ese tipo de cosas, más bien lo que voy a hacer es que voy a cambiar todo eso, porque yo quiero y anhelo que el Señor se manifieste en mi vida. Y entonces lo segundo que hizo Josías, escuchen bien, lo primero fue acercamiento a la palabra de Dios. Lo segundo que hizo Josías fue eliminar cualquier símbolo de idolatría de sus entornos. Lo que hizo fue que trajo todas las cosas y los quemó a la vista de todo el pueblo para quitar la contaminación espiritual que rodeaba a la nación. Creo que nosotros sabemos algo muy claramente: la idolatría ofende al Señor totalmente. Mientras haya cualquier tipo de idolatría en nuestra vida, es imposible restaurar la verdadera adoración. Y Josías entendió muy bien esto y se dio cuenta que tenía que remover esas estatuas, los ídolos, los utensilios, los zodíacos, los altares y cualquier otra cosa que representara cualquier símbolo de idolatría. Lo increíble es que muchas de estas cosas estaban en el templo del Señor. En la misma casa del Señor se había llenado de utensilios que servían para la idolatría. No solamente eso, dice aquí, lo acabamos de leer, que él tuvo que expulsar a los sacerdotes idólatras. Escuchen, había gente dentro de la casa del Señor haciendo simplemente idolatría, haciendo sacrificios y todo tipo de cosas para ídolos ajenos. Increíble, hermanos. La casa del Señor se había convertido en un lugar de prostitución. Entonces había perversión, idolatría, abominaciones, conjuros, inmoralidad, corrupción dentro de la casa de Dios. ¿Cómo puede un pueblo esperar que la gloria de Dios se derrame si hay ese tipo de cosas? ¿Cómo se puede? ¿Cómo es posible que se profane lo santo de Dios y se convierta en un lugar de adoración al enemigo y adoración a toda clase de perversiones e inmundicias? Ningún respeto por la casa de Dios, ninguna forma de adoración verdadera. Y yo me pregunto, ¿qué verá el Señor hoy en día en nuestras iglesias? ¿Verá también idolatría? ¿Verá también tanta corrupción? ¿Verá tanta religiosidad? De acuerdo a la enseñanza bíblica, la idolatría genera ceguera espiritual. Escuchen, el Señor le dijo a los fariseos: ustedes son ciegos y están guiando a otros ciegos.
Ceguera espiritual. Ustedes creen que conocen, ustedes creen que saben, ustedes creen que tienen la dirección y la autoridad espiritual, pero no la tienen. Lo único que tienen es ceguera espiritual, porque la idolatría genera ceguera espiritual. Y la Biblia dice en el Salmo 115 que los ídolos son simplemente obra de manos de hombres. Tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen orejas pero no oyen, tienen narices pero no huelen, tienen manos pero no palpan, tienen pies pero no caminan, no hablan con su garganta. Y además dice, y semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Wow. No solamente el que lo hace, no solamente el que lo diseña, no solamente el que lo trabaja, también el que confía en ellos tiene lo mismo. Es exactamente, está igual de ciego, está igual de sordo, está igual de mudo que esos ídolos a los cuales está adorando, dice la palabra del Señor. Por eso, mis hermanos, la adoración que nosotros tenemos no es a ninguna clase de ídolo, a ninguna clase de estatua, a ninguna clase de símbolo, a ninguna clase de cosas de madera o de metal. Mis queridos hermanos, nosotros adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y estamos siendo transformados a su imagen divina. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Entonces escuchen, mis hermanos. Lo primero que hizo Josías fue volver a la palabra de Dios. Lo segundo que hizo fue quitar cualquier símbolo de idolatría. Lo tercero que hizo fue preparar todo finalmente para que la gloria de Dios descendiera al purificar todo el lugar. Símbolo de pureza, escuchen. Nosotros a veces no podemos comprender la forma como tenemos que purificar nuestras vidas, nuestros hogares. Que tenemos que crear un ambiente donde el Señor sea glorificado, donde el Señor pueda llegar y derramar sus bendiciones sobre nuestras vidas. Hermanos, esto no se trata de grandes templos, ni de grandes catedrales o multitudes o inmensos edificios. Nada de eso impresiona al Señor. Podemos estar en lugares sencillos, podemos adorar al Señor en los parques, en las calles, en los potreros, sin sillas, sin luces, sin micrófono. Pero si la presencia del Señor está entre nosotros, entonces nada nos importa el lugar ni la incomodidad, porque tendremos lo más importante, lo tendremos a Él, aleluya. Y nuestras vidas van a ser transformadas por la palabra que Él nos trae a nosotros. Pero pregúntate esta mañana, mis hermanos, si la palabra de Dios ya no te dice nada, si nunca eres confrontado por ella, si simplemente acudes a una iglesia y sales de la misma manera, si no eres llevado al arrepentimiento, a buscar la santidad, a crecer en tu vida espiritual, pregúntate si en realidad has perdido interés por buscar al Señor con todo tu corazón. Pregúntate. Porque si es así, no importa que tú lleves 10, 20, 30 años en una iglesia, tú necesitas un encuentro real y verdadero con Cristo nuestro Salvador. Así es, hermanos. Algo que confronte tu propia realidad y te lleve, si es necesario, a caer de rodillas delante de Él. Esa fue la experiencia que tuvieron todos aquellos que estuvieron tan cerca de su gloria. En una ocasión, después de una batalla contra Israel, los filisteos se llevaron el arca del pacto. Ustedes saben que el arca simbolizaba la presencia del Señor. El Señor les dijo, construyan un arca, y les dijo exactamente lo que tenían que hacer, y la pusieran en el lugar santísimo, allí en el tabernáculo, y todas las cosas, los querubines que estaban sobre el propiciatorio, y todo donde se manifestaba la gloria del Señor. Pero ¿cuál fue el problema con todo esto? Que el pueblo de Israel empezó a usar el arca como un amuleto. Empezaron a creer, no importa cómo vivamos, no importa lo que hagamos, con tal que llevemos el arca, y con tal que vaya delante de nosotros, entonces vamos a tener la victoria siempre. Escuchen. Se equivocaron ellos, cambiaron el sentido de lo que era la gloria del Señor. Así que en determinado momento los filisteos vienen y los vencen y se llevan el arca del pacto. Wow. Y ellos se sintieron desamparados. Se sintieron entonces que ahora sí iban a perder. Porque les digo, no se estaban confrontando sus vidas, estaban simplemente creyendo que el arca del pacto era simplemente un amuleto para ellos. Y hay personas que dicen, es que si uso este amuleto, si me pongo un escapulario, si me cuelgo una cruz, si me pongo una pulsera o pongo en mi carro una calcomanía que diga que soy hijo de Dios, entonces la presencia de Dios estará conmigo. Mentiras. No pongas al Señor tan bajo. No menosprecies su gloria en un simple amuleto de la buena suerte, como el que pone una pata de conejo, una herradura, una mata de sábila a la entrada de la casa para que le vaya bien y no entren los malos espíritus. Olvídate de eso.
Más bien, si eres un hombre o una mujer de oración, si a diario entregas tu vida en las manos del Creador, si eres un pacificador, una persona que ama la justicia, que amas al prójimo, si para ti lo más importante siempre es el Señor y guardas sus estatutos y vives de acuerdo a sus valores buscando la santidad, entonces la presencia del Señor estará siempre contigo. No necesitarás nada para espantar a los malos espíritus. El demonio mismo huirá ante la presencia de un santo. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. ¿Te das cuenta, mis hermanos? ¿Habrá alguien aquí esta mañana que necesite arrepentirse delante de Dios? Josías llevó a todo el pueblo a la verdadera adoración. Hoy el Señor nos motiva para que como pueblo de nuestro Rey Celestial le preparemos un lugar para que su gloria sea derramada sobre nuestros corazones. Josías entendió claramente que su vida y su reino en determinado momento, o la vida de los que estaban allí, no estaba llenando las expectativas de Dios. Y entonces él dijo: ¿cómo me voy a quedar de esa manera? Algo tengo que hacer. Y yo a veces me pregunto si la vida de nosotros se ha vuelto tan pasiva que ni siquiera en ningún momento de nuestra existencia anhelamos que el Señor venga con su gloria y que nuestras vidas tengan que ser transformadas por el poder de su presencia. Mis hermanos, la verdad es que cada uno de nosotros tenemos que empezar a mirar lo que hay que cambiar en nuestra vida. Hay decadencia espiritual en las familias. Hay situaciones terribles en medio de nosotros. Y el verdadero cambio en los seres humanos empieza con una convicción de pecado. El Espíritu Santo obra en nuestras vidas y dice la palabra del Señor que nos conduce hacia el entendimiento de justicia, de juicio y de pecado. Y es cuando nosotros decimos: sí, en realidad yo no era tan bueno como creía. En realidad yo no era esa persona tan perfecta como yo decía. En realidad soy un pecador y necesito un Salvador. Inmediatamente corremos a la presencia de nuestro Señor en un arrepentimiento genuino. Esa convicción te lleva a hacer hechos radicales y concretos. ¿Qué quiere el Señor que se quite en tu vida? ¿Qué quiere el Señor que se quiebre en tu vida? Que se destruya en tu vida. Cualquier signo de pecado, cualquier cosa que no agrade a Dios, tiene que salir de tu vida. El rey se propuso limpiar todo su territorio de abominaciones. Y eso es lo que Dios quiere. Escuchen, cuando leímos todo esto, estábamos viendo cómo Él dijo: mire, en el templo del Señor hay cosas que no sirven, saquen eso. Esos hombres son unos idólatras, quítenlos de ahí. Hagan lo que sea necesario, pero que este lugar sea lleno de la pureza y lleno de la adoración para nuestro Dios. Y me pregunto si nosotros somos guardianes de nuestros hogares, mis hermanos. Si en realidad estamos guardando, mis queridos hermanos, nuestro territorio. Es posible que tú tengas en tu casa cosas que no le agraden a Dios. Películas que no son aptas para los ojos de los creyentes. Videojuegos violentos que solo atraen más y más violencia. Juegos que usan los jóvenes para atraer espíritus. Imágenes que no son agradables a Dios. Libros de espiritismo, de nueva era, de hechicería. Mal uso de la internet o de programas de televisión que dañan la mente de los niños o de los jóvenes. Muchas cosas con las que convivimos que tienen que ser quitadas de nuestro entorno porque ejercen una mala influencia en nuestra vida y la de los nuestros, hermanos. Esto no se trata de religiosidad, se trata en realidad de que las cosas físicas representan una connotación espiritual. Hay que entender estas verdades. Eso fue lo que el rey hizo inmediatamente, limpiar su territorio. Hermanos, en ocasiones yo he asistido a hogares para bendecirlos, para ungirlos, proclamar allí la presencia continua del Espíritu Santo sobre estos hogares. Pero mis queridos hermanos, resulta que con mucha vergüenza entro a algunas habitaciones de jóvenes y ahí por todas partes colgadas imágenes explícitas sexuales, ídolos que promueven la hechicería, videos que están llenando la mente de los jóvenes de violencia y de sangre, lugares dentro de nuestros propios hogares en donde se rinde el culto al enemigo en lugar de promover un ambiente especial para que el Espíritu Santo llene ese lugar con su presencia, y allí no puede estar el Señor en medio de tanta sensualidad, lujuria e idolatría. Tenemos que limpiar el territorio. Saca todo aquello que ofende a Dios. Ningún lugar de nuestras casas debe ser usado para desagradar al Señor. Y quizás esto no me haga popular con los jóvenes, pero no tenemos que permitir que tengan sus habitaciones cerradas en donde es prohibido el acceso a los padres, donde no puedes controlar lo que hacen mientras están allí. ¿Anhelamos restaurar nuestros hogares, sí o no? ¿Queremos ver la verdadera adoración? ¿Queremos ver la gloria de Dios? ¿Sí o no lo queremos ver? A veces nuestras oraciones son frustradas. A veces pareciera que no vamos para ninguna parte, mis queridos hermanos, pero no tomamos acción en nuestros propios hogares, en donde tiene que empezar la manifestación de la verdadera adoración a nuestro Señor. Escúchame, tú no vienes solamente a adorar a Dios en este lugar. Tú no vienes solamente aquí a levantar tus manos y a cantarle una canción al Señor. Tu adoración empieza ahí en tu hogar, cuando limpias todo lugar para que el Señor derrame su gloria en medio de los tuyos. Necesitamos
preparar ambientes sagrados. Anhelas de verdad la gloria de Dios. Josías empezó a ver todo lo que había alrededor. Y la persona que tiene el Espíritu Santo sabe lo que le desagrada a Dios. Él dijo, ¿sabe qué? No puedo con estas cosas, no puedo con estos altares de ídolos. Quiten cualquier práctica pagana, eliminen cualquier abominación. Y algo que Josías también pensó es que nosotros no estamos condenados a repetir los errores de nuestros antepasados, mis hermanos. No tenemos que hacer una repetición de los malos hábitos. Hay gente que dice, es que mi abuelo fue alcohólico, mi padre fue alcohólico, entonces yo voy a ser alcohólico. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso estás condenado desde que naciste? ¿Acaso tiene que repetir simplemente las cosas, las malas costumbres o los malos hábitos de los de antes? No, todo lo contrario. La palabra nos dice que el que está en Cristo es una nueva criatura y las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas para ti, aleluya, gloria a Dios. Es el Señor el que cambia nuestras vidas, aleluya, gloria a Dios. Encontramos hoy a tantas personas que se dicen creyentes pero que no pueden disfrutar de su condición en Cristo, porque su mente está completamente atada a las privaciones de ayer. Es que yo no puedo alcanzar esas bendiciones, es que no puedo lograr esas metas para mi vida, es que no voy a salir nunca de estos vicios, es que no puedo mejorar mi vida de oración e intercesión, es que no estoy acostumbrado a esto, es que mi pasado fue solo tradición, es que no puedo diezmar porque solo sé dar limosna, es que no puedo servir porque no creo que tenga nada que ofrecer. Y el Señor dice, yo tengo cosas grandes para ti, pero no puedo dártelas mientras no dispongas todo para recibirlas. Escuchen, mis hermanos, el odre viejo no puede ser recipiente del vino nuevo de Dios. El vestido viejo no puede ser remandado con tela nueva. La mente pegada al pasado no puede recibir lo nuevo de Dios cada día. Miren, escuché el testimonio de un hombre ex satanista. A veces nosotros no creemos este tipo de cosas. A veces creemos que todo es simplemente de color de rosa. Y estaba escuchando también a otros hombres que decían en cada congregación que pase de 50 miembros, siempre hay por lo menos una persona que va a hacer el mal. No mires para el lado porque aquí no hay. Pero mis hermanos, es una realidad. La palabra del Señor nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades y gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Este hombre ex satanista dice que tienen toda clase de cosas para ir envolviendo a los seres humanos para que ni siquiera se den cuenta que están siendo tomados por el enemigo. Y él dice que se fue metiendo poco a poco en esos cultos a los demonios, en obras de hechicería, en lecturas de cartas, en toda clase de sacrificios de animales y misas satánicas. Llegó a sentirse tan poderoso que creyó que no había nada ni nadie que lo pudiera vencer, porque él tenía el respaldo del enemigo. Un día estaba caminando por su pueblo, vio a una jovencita muy, muy linda, muy hermosa y dijo, la voy a seducir. Yo tengo el poder. La siguió hasta la casa, averiguó el nombre y apellido de ella y empezó a hacer toda clase de conjuros y brujerías para atraerla. Invocó espíritus y demonios, le hizo toda clase de cosas y cuando creyó que ya estaba en sus manos, entonces se fue a la casa de la joven, la esperó afuera y cuando ella salió, se le acercó, invocó él al enemigo y creyó que ella caería inmediatamente a sus pies. Pero escuchen bien esta historia porque es una historia real. Esta joven era cristiana, se dio cuenta de lo que estaba pasando, así que se quedó mirándolo con valentía y le dijo, Satanás, que Dios te reprenda, no tienes arte ni parte conmigo. Y se fue. Este hombre quedó confundido porque él pensaba que sus conjuros eran demasiado poderosos y que no había quien los pudiera resistir. Entonces se fue, hizo otra cosa más fuerte, otras cosas de brujería y todo esto más fuerte, y se fue otra vez a buscarla. Y entonces la encontró y le dijo, escúchame jovencita, tengo que hablar contigo. Y la joven le respondió, Satanás, te he dicho que Dios te reprenda, aléjate de mí, no tienes nada que ver conmigo. Ese hombre no entendía lo que estaba pasando. Reunió un grupo de sacerdotes satánicos, se fue a la montaña, hizo una misa negra junto con estos hombres y empezaron a invocar a los espíritus. Esto parece de una película, pero es una historia real, que yo le escuché, el testimonio real de él. Y un demonio tomó posesión de uno de estos hombres y le dijo a aquel que perseguía a la muchacha, búscate a otra persona porque esta no te la podemos entregar. Pero si es que ella es la que yo quiero para mí, no te la podemos entregar porque esta jovencita es cristiana y tiene una aureola de luz que la protege y la cuida y tiene autoridad divina sobre ella y las puertas del infierno no pueden prevalecer jamás sobre el pueblo de Dios, aleluya, gloria a Dios. Escúcheme mis queridos hermanos, el mismo demonio sabe que no tiene potestad sobre los hijos de Dios.
Esta joven todos los días se levanta a orar, a buscar en el Señor. El espíritu del bien y de la verdad están sobre ella. Así que el enemigo dijo, no podemos tocarla, no tenemos nada que hacer con un cristiano verdadero, con un cristiano entregado con todo su ser a Dios. Así que búscate otra, porque hay muchas que no buscan a Dios. Mis hermanos, el enemigo no puede tocar al pueblo del Señor, aleluya. ¿Recuerdan ustedes la historia de Balac y Balaam? ¿Recuerdan cuando él buscó a aquel hombre para que viniera y maldijera al pueblo de Israel? Y varias veces lo trajo y le dijo, maldice por favor al pueblo de Israel. Y cada vez que lo iba a maldecir solo salían palabras de bendición. Pero no puedo maldecirlo, pero te traje y te estoy pagando para que maldigas al pueblo de Israel, pero no puedo maldecirlo. Hasta que finalmente él se da cuenta de que no había posibilidad alguna de maldecir lo que Dios ya bendijo, aleluya. Lo que Dios ha bendecido, nada ni nadie lo puede maldecir, aleluya, gloria a Dios. No hay maldición, no hay conjuro contra el pueblo de Israel, dijo él. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos que entender esas verdades para nosotros. Este hombre satánico se fue entonces totalmente fundido y trató de atacarla un día. Llevó un revólver para violarla y matarla. Y cuando la encontró se dio cuenta que esta niña tenía una Biblia en sus manos. Él atacó con todas sus fuerzas, pero ella invocó el nombre del Señor y dejó a aquel hombre allí quieto, sin poderse mover, totalmente indefenso, como si no tuviera ningún tipo de fuerzas en él. Él no podía comprenderlo. Se fue a su cuarto confundido, no sabía qué hacer, todo le daba vueltas en su cabeza, pero recordó que esta misma mujer le dijo que pidiera ayuda a Dios, que confesara su nombre, y allí en aquel cuarto, ese hombre, que era un satánico hasta ese momento, tuvo una revelación verdadera del Señor. Aquel hombre que había hecho tanto mal, que había hecho sacrificio a los demonios, que había hecho toda clase de maldades, cayó rendido a los pies de Cristo. Hoy en día testifica a todas partes de la grandeza del único que puede limpiarnos de todo pecado y llevarnos a la salvación eterna. Aleluya, gloria a Dios. Ese es el poder de un pueblo que camina de la mano de Dios. Nunca estamos solos, aleluya. Nunca. Siempre tenemos protección. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, por la decisión y acción de Josías se cambió el destino de una nación entera. Una generación completa halló gracia por la integridad de un hombre. Por eso yo estoy totalmente convencido, mis hermanos, de que en estos tiempos de tanta apostasía, alguien se va a levantar para proclamar la bandera de nuestro Señor Jesucristo y para decir con la verdad que solamente a través de Él nosotros podemos encontrar algo diferente en este mundo. Y entonces el Señor se va a manifestar con un avivamiento verdadero, pero mis queridos hermanos, no solamente de cosas que aparentemente se ven, sino de convicción en el corazón de los seres humanos que lo va a llevar a una adoración verdadera. El avivamiento, mis hermanos, que el Señor está buscando es un avivamiento personal. Empieza por limpiar tu vida, empieza por acercarte a la palabra, empieza por quitar cualquier símbolo de idolatría en que haya en tu vida, en tu corazón, en tu casa, cualquier cosa. Y prepara el lugar. Y prepara el lugar, porque la gloria de Dios se aproxima, aleluya, porque el Señor va a llegar para tu vida con toda intensidad, gloria al Señor. Mis hermanos, es siempre el anhelo de nuestro corazón. Es esa búsqueda constante de nosotros, mis hermanos. Es el llamado de Dios a su pueblo, a los suyos. Josué al final, recuerdan ustedes, después de todas las conquistas que han hecho, después de todas las cosas, de ver la mano sobrenatural de Dios, un día tiene que pararse delante de todo el pueblo y expresarle sus pensamientos y decirle, decidan entonces a quién van a servir, pero decídanlo de una vez. Van a servir a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río. Van a servir a los dioses de los habitantes de estos pueblos paganos que están a nuestro alrededor. Es decir, se van a quedar en el pasado. Decidan ustedes, porque yo ya hice una decisión total en mi vida. Ni los dioses de mis padres, ni los dioses del pueblo pagano idólatra. No, yo y mi casa serviremos a Jehová, aleluya, al único Señor y verdadero Dios. Ahí está, mis hermanos. Yo no sé qué cosas has heredado de tus antepasados. Yo no sé qué tipo de cosas hay en tu hogar. No sé cuántas cosas hay en este momento en tu hogar que desagraden a Dios. Lo que yo sí sé es que el Señor desea derramar su gloria sobre su pueblo. La gloria de Dios es solo para los suyos. Y la voz de Dios se escucha en medio de los suyos. Ahí está, mis hermanos. Moisés le dice al Señor,
Muéstrame tu gloria, Señor. Él no estaba hablando de nubes ni de zarzas ardientes. Él estaba hablando de la presencia del Señor. ¿Para qué vamos a avanzar a una tierra que fluye leche y miel si tú no estás con nosotros? ¿Para qué? ¿Para qué nosotros deseamos tener casas hermosas y muy bien decoradas si Dios no está en ellas? ¿Para qué grandes templos y basílicas si no hay una nube de gloria? Porque Dios no está en ese lugar. Prefiero quedarme en un lugar sencillo, pero que la gloria de Dios nos llene en abundancia y su bendición alcance a cada uno de nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Así que mis hermanos, ¿estás preparado esta mañana, preparada para pedirle al Señor que te muestre tu gloria, su gloria? ¿Estás seguro? Porque si tú pides eso, muchas cosas van a tener que cambiar en tu vida. Este es un día de la manifestación de la gloria divina, mis hermanos. Nosotros, los que estamos en este lugar, creemos que nuestro Dios es el que vive y reina para siempre. Creemos que Él fue el que venció la muerte. Creemos que Él fue el que se levantó victorioso derrotando al enemigo. Creemos que Él es el que nos libra de todo pecado y que nos lleva a la vida eterna. Sí, ese Dios tan poderoso es nuestro Dios, es tu Dios personal, es tu Señor de aquí hasta la eternidad. Aleluya. Y termino con lo siguiente, mis hermanos. Cuando Salomón construyó su templo, que usó a tantas personas, más de 137,000 personas haciendo tantas cosas, y lo hizo de la mejor manera y fue consagrado ese lugar al Señor, dice la palabra que una nube de gloria lo llenó de tal manera que era imposible para los sacerdotes ministrar allí a causa de esa gloria maravillosa. Y entonces se escuchó la voz de Dios. Escuchen bien, mis hermanos. Se escuchó la voz de Dios que dijo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor se manifestó y le dijo a su pueblo: escuchen, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado, escuchen bien, ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Eso es presencia de Dios. Esa es la gloria que anhelamos. Los ojos abiertos de nuestro Dios para nosotros, sus oídos atentos, su bendición constante. Aún antes de que la oración haya salido de tu boca, el Señor ya la oirá y ya la contestará. Aleluya. Su presencia que no se va, sino que permanece. Mis hermanos, esa es la gloria que anhelamos en nuestra vida. Así que pidámosle al Señor con todo nuestro corazón y hagamos lo que tenemos que hacer. Toma las decisiones adecuadas en tu vida. Ve, y así como hizo Josías un día, dijo: no puedo aguantar la abominación, no puedo aguantar la idolatría, no puedo aguantar que los míos estén alejados de la palabra de Dios. Ve y convoca a los tuyos y dile: ahora las cosas van a cambiar en nuestro entorno. Preparemos un lugar para que la gloria de Dios descienda sobre este hogar. Aleluya. Preparemos un lugar para que la gloria de Dios descienda sobre cada uno de nosotros. Y Él se va a manifestar. Indudablemente que Él se va a manifestar. Aunque allá afuera todo siga siendo tan normal, nosotros aquí vamos a poder experimentar algo sobrenatural, aleluya, que nos haga cambiar para siempre de nuestra frialdad y empecemos a vivir con el fuego interior de su presencia. Aleluya, gloria a Dios. Ponte de pie esta mañana, adora al Señor que vive y reina para siempre. Aleluya.